Capítulo 3. Brujo de destrucción. El cetro de Sargeras. Este bastón no estaba destinado a ser empuñado por manos mortales. Se forjó por orden de Sargeras tras su derrota en la Guerra de los Ancestros, pensado como medio para dominar a Azeroth de una vez por todas. Este cetro rasga la estructura de la realidad, eliminando las barreras entre mundos y destruyendo todo cuando se interpone entre tu objetivo y tú. Si tienes suerte, es el único daño que hará. Primera parte. Durante la Guerra de los Ancestros, la reina elfa de la noche, Azshara, y sus hechiceros Atonato intentaron abrir un portal para que Sargeras accediera a Azeroth. Nadie había intentado construir un portal lo bastante fuerte para un titán. Los Atonato trabajaron sin descansar durante semanas, elaborando y urdiendo hechizos para idear un pasaje a través de la colosal fuente de poder de los elfos de la noche, el Pozo de la Eternidad. Pero justo cuando Sargeras iba a emerger en el mundo, la resistencia elfa de la noche interrumpió el hechizo de los Atonato y demolió el Pozo de la Eternidad. Sargeras fue lanzado de vuelta al vacío abisal. Su ambición le fue denegada cuando la mejor de sus posibilidades de conquistar a Azeroth se le escurrió entre los dedos. El Titán Oscuro juró vengarse. Derribaría los muros entre él y su recompensa. Segunda parte. Tras su derrota en el Pozo de la Eternidad, Sargeras planeó de inmediato su siguiente método para infiltrarse en Azeroth. Sabía que no podía depender de un portal estático para ser de útil a un titán. Un portal así requería una cantidad de poder astronómica, y la fuente más prometedora había sido destruida en su último intento. Además, los laboriosos preparativos y hechizos de los Atonato habían delatado sus intenciones, lo que había permitido a la resistencia elfa de la noche frustrarlas. Si quería superar a los defensores de Azeroth, Sargeras necesitaba entrar en el mundo sin apenas avisar. Así, ordenó a los Eredar forjar una herramienta que abriera fallas entre mundos durante unos instantes, lo justo para permitir que pasara a través una parte de su alma. Si bien eso significaba que no podía entrar a Azeroth en su forma más devastadora, un instrumento así despejaría un camino para que su avatar dirigiera la invasión de la Legión o llevara a cabo sus planes más sutiles. Un instrumento así también debilitaría la integridad del universo físico y amenazaría con su desmoronamiento, pero eso Sargeras lo consideraba únicamente un efecto secundario beneficioso. Tercera parte. Hace milenios, Sargeras ordenó a sus hechiceros Eredar de mayor talento construir un ariete cósmico. No lo decepcionaron. Primero, una multitud de Magi realizó rituales oscuros para canalizar innumerables portales en un solo bastón. Luego proyectaron el artefacto potenciado a cada rincón de la gran oscuridad del más allá, entretejiéndolo en la estructura de la realidad, creando un hilo del que se pudiera tirar para deshilachar las costuras del universo físico a voluntad. Para tirar adelante tan descomunal empresa, 100 brujos sacrificaron 100 demonios, seleccionándolos entre las tropas de Legión que habían participado en la fallida invasión de Azeroth. Así se forjó el cetro enjollado de Sargeras. Así nació la perdición de Azeroth. Cuarta parte. El cetro de Sargeras es conocido por la reluciente joya que adorna su parte superior. Muchos teorizan que representa el ojo siniestro de Sargeras, que solo pudo atisbar a Azeroth antes de que el titán caído fuera arrancado y devuelto al vacío abisal. Pero la verdad es muy distinta. Poco después de la Guerra de los Ancestros, Sargeras tuvo una visión del Pozo de la Eternidad. El pozo implosionaba de nuevo, pero esta vez lo arrastraba él, al corazón mismo de Azeroth. Allí estaba solo un instante, pero en ese momento veía la durmiente alma mundo de Azeroth. Y en aquel instante el alma mundo abrió un ojo y contemplaba al titán oscuro. Sargeras estaba embelesado. Desde entonces, el ojo del alma mundo de Azeroth no ha estado lejos de sus pensamientos. Ordenó a los Eredar que forjaran el cetro, que lo coronaran con este único y prodigioso orbe. Junto a él, los Eredar colocaron 2 alas Narrasim, un testimonio de la concepción que Sargeras tenía del alma mundo, corrupta, demoníaca, y, lo más importante, suya. Quinta parte. El cetro de Sargeras
Era una maravilla de hechicería arcana y vil, un instrumento apto para un titán. Podía lacerar el tejido conductivo del universo físico y abrir así portales a cualquier reino que Sargeras deseara. Pero las fallas creadas solo permitían que pasara una parte de su alma. Era un contratiempo menor. Sargeras simplemente tendría que ser más creativo con sus planes. Y así, esperó. Milenios después, Sargeras vio su oportunidad. La guardiana Éowyn se había convertido en la maga más poderosa de Azeroth, y ni siquiera el consejo de Tirisfal podía controlarla. Su orgullo hacía de ella una candidata ideal para la corrupción. Sargeras no podía infiltrarse en Azeroth en su forma más letal, pero tal vez pudiera usar al disco la guardiana como recipiente de sus maquinaciones. Sexta parte. El diario de Éowyn, guardiana de Tirisfal. Acabábamos de poner en fuga a los esbirros de la legión cuando el cielo se volvió negro. Se me secó la boca y se me erizó el vello de la nuca. Respondiendo a estímulos que mis sentidos mortales no podían comprender, era como la llegada de una tormenta monstruosa. Justo antes de que los nubarrones desataran su arremetida cataclísmica, pero el aire seguía tan quieto como los huesos de Gran Galacron. Algo iba mal, muy mal, y lo único que podíamos hacer era esperar. No olvidaré nunca ese sonido resbaladizo, hueco, crujiente, como de una masa al partir el cráneo de un gigante. Pero era mayor que eso, más fuerte, más largo. Me perforó como una flecha en el pecho. Aunque sabía que la brecha había ocurrido a una cierta distancia, los límites del mundo parecieron temblar, y por un instante creí que iban a venirse abajo, pero no fue así. Fue cuando el avatar de Sargeras entró en el campo de batalla. Séptima parte. En los baldíos helados de Rosganorte, Sargeras atrajo a la guardiana Éowyn a la batalla, avanzando hacia su oponente mientras el portal que había abierto hacia Azeroth se cerraba tras él. Su avatar no era sino una pálida sombra de su forma auténtica, pero eso apenas importaba. Al fin y al cabo, si no podía derrotar a Éowyn, podría usarla igualmente para sus propios fines. Solo tenía que debilitar sus defensas, crear una abertura para que un fragmento de su espíritu se le introdujera. Igual que se había infiltrado en Azeroth con el cetro, invadiría también el alma de Éowyn, corrompiéndola para que fuera otro instrumento de la Legión. Posteriormente, Éowyn recordaría la batalla como la más brutal que jamás se hubiera librado, pero finalmente destruyó el avatar de Sargeras con una avalancha de poderío arcano. Mientras se alzaba triunfante sobre su adversario abatido, apenas podía creer que hubiera ganado. Poco imaginaba que había perdido. Octava parte. El diario de Éowyn, guardiana de Tirisfal. He vencido al avatar del gran enemigo, Sargeras, pero no puedo disfrutar de mi victoria. Tengo un vacío en el pecho, un dolor persistente de una herida cuyo origen desconozco. Debe ser la tensión de la batalla. Me desharé de lo que queda de la incursión del titán caído. Su avatar, aunque solo sea un fragmento de su forma plena, rivaliza con Galacron en estatura, y no puedo dejar que sus huesos se instalen junto a los del gigantesco protodragón. Quién sabe qué mancha vil espera ser liberada. Incluso muerto, su cadáver es malévolo. Tiene sujeto su cetro maldito como si aún pretendiera gobernar. El cetro. Nadie debe empuñarlo. Es el instrumento que Sargeras usó para entrar en Azeroth, abriendo un tajo en el universo que amenazó con aniquilar nuestro mundo. El ojo, en la parte superior del bastón, me mira burlón. Me aseguraré de que no vuelva a ver la luz del día. Novena parte. Después de que Éowyn derrotara al avatar de Sargeras, enterró su cadáver entre las ruinas de Suramar, junto a los artefactos que llevaba. En las profundidades del mar, protegido por sellos altonato encantados, permaneció durante siglos el cetro de Sargeras, sin que disminuyera su poder. Sargeras intentó recuperar el control del bastón a través de Éowyn, pero resultó más difícil de lo que había calculado. Podía influir sobre la guardiana de muchas formas,
pero no obligaría a exhumar el cetro de su tumba marina. Algo la contenía, un instinto primario más intenso que los susurros de Sargeras. Sabía que el artefacto era peligroso, que su uso podría suponer la destrucción de todas las cosas. Aún poseída por el titán oscuro, no cedía. Sargeras comprendió que hacía falta más sutileza. Acabó extendiendo su influencia perniciosa al hijo de Éowyn, Medivh, mientras éste se desarrollaba en su seno. Sargeras planeaba recuperar su querido cetro a través de este nuevo recipiente. De haberlo logrado, tal vez el mundo de Draenor no habría sido aniquilado. 10ª parte. Aparte del titán oscuro, el cetro de Sargeras ha tenido pocos portadores. Uno de ellos fue el brujo orco Ner'zhul. Tras la derrota de la Horda en la Segunda Guerra, Ner'zhul quiso dar un nuevo impulso a sus seguidores, abriendo portales a nuevos mundos que conquistar. Para ello, envió a sus sirvientes a recuperar varios artefactos de la tumba de Sargeras, incluido el cetro, que el titán caído había usado para infiltrarse en Azeroth siglos antes. Pero Ner'zhul no era Sargeras, así que no podía ordenar sin más al bastón para que abriera portales. Tenía que esperar a que las constelaciones de Draenor estuvieran correctamente alineadas, y solo podía usar el cetro junto con otros artefactos. El brujo se fue impacientando, frustrado por sus limitaciones. Obnubilado por la influencia de la calavera de Gul'dan, tuvo visiones de su antiguo aprendiz, quien le urgía a dar rienda suelta a sus poderes divinos. Cuando Ner'zhul le llegó al fin el momento de actuar, lo hizo con un desenfreno brutal, totalmente ajeno a las consecuencias. Poco le importaba la destrucción de Draenor, de hecho, la aceptaba como parte de su legado. Abrió con el cetro un agujero tras otro en el tejido de la realidad, desgarrando las costuras que conectaban Draenor al resto del universo físico. Mientras se lanzaba de cabeza a través de uno de los portales, pudo oír cómo el mundo se hacía pedazos a sus espaldas. 11ª parte. Tras la destrucción de Draenor, el señor demoníaco Kil'jaeden le arrebató el control del cetro de Sargeras a Ner'zhul. Por fin, el artefacto estaba otra vez en poder de la Legión, y Kil'jaeden se propuso usarlo para invadir Azeroth. Pero no era tan poderoso como Sargeras. No podía abrir un portal lo bastante potente como para que pasara siquiera a su avatar. Así, conspiró con Cael'thas Caminante del Sol para crear un portal a través de la Fuente del Sol, la arruinada fuente de poder de los elfos de sangre. En combinación con la fuerza desgarradora de mundos del cetro, el portal de Cael'thas despejó el camino para la forma íntegra de Kil'jaeden. Sin embargo, antes de que el señor demoníaco pudiera poner un pie en Azeroth, Anvina, la personificación de las energías de la Fuente del Sol, intervino. Se sacrificó liberando toda su fuerza contra el impostor, lo que permitió lanzarlo de vuelta al vacío abisal, junto con el cetro de Sargeras. Desde entonces, no se ha vuelto a ver el bastón en Azeroth. Un pequeño consuelo, pues sin duda, la Legión lo usará para volver a infiltrarse en el mundo. Pero lo empuñe quien lo empuñe, la amenaza que representa es indescriptible. La destrucción de Draenor da fe de la devastación que incluso los mortales pueden causar con esta arma.